Hola a todos, ¿cómo están? Les voy a contar en este video por qué, más allá del fuerte aumento de casos de COVID en las últimas semanas, no hay margen para volver a cerrar la economía. Por qué, más allá de la discusión entre el gobierno y la oposición sobre si va a haber restricciones a la circulación o nuevos cierres a la economía o algún tipo de cuarentena como se aplicó en abril del año pasado, el gobierno necesita que la economía siga abierta y no tiene ningún margen para volver a aplicar restricciones fuertes tanto en lo político, en lo social y fundamentalmente en lo económico. Y también les voy a contar cuál es el plan aguantar del gobierno que ha quedado en los últimos días perfectamente expresado. Un plan aguantar para pasar el verano y tratar de llegar a marzo o abril sin una nueva crisis cambiaria. Antes de comenzar, les recuerdo como siempre que se suscriban al canal, a Plan M y activen la campanita de notificaciones para recibir las alertas de los videos que subimos todas las semanas. También les sugiero que consulten nuestra página web planm.com.ar o pueden ingresar directamente por maximontenegro.com y ahí van a tener todos estos informes detallados con gráficos y estadísticas. Si quieren comunicarse conmigo, lo pueden hacer a través de mi Instagram, @maximontenegrooficial. Ahora sí, comencemos. Miren estos aumentos de contagios de las últimas semanas en la Argentina y fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Están indicando que sin duda la Argentina está ingresando en una segunda ola de COVID, de contagios. Y si uno mira lo que pasó en Europa fundamentalmente, pero también en Estados Unidos, en varios estados de Estados Unidos, que ante ese boom nuevamente de contagios, una segunda ola que terminó rebasando incluso los contagios de la primera ola, se empezaron a aplicar distintos tipos de medidas de restricción a la circulación. Primero aplicaron toque de queda para que durante la noche no hubiera fiestas o bares o restaurantes abiertos y después fueron directamente a cuarentenas estrictas, es lo que está ocurriendo en algunos países europeos y también en algunos estados de Estados Unidos. Sin embargo, la Argentina no tiene margen para volver a aplicar cierres a la economía o hacer algún tipo de restricción económica adicional a la circulación como se hizo desde abril del año pasado. Fíjense los números en la ciudad de Buenos Aires. Está claro que la curva muestra un aumento muy fuerte de contagios en la ciudad de Buenos Aires. Nuevamente estamos en la ciudad de Buenos Aires, promedio diario última semana en más de 1000 casos, cuando se había logrado en algún momento estar prácticamente en los 300 casos diarios y ha habido picos en los últimos días prácticamente de 1400, 1500 casos en la ciudad de Buenos Aires. Y lo mismo está pasando en la provincia de Buenos Aires, aunque con algún rezago, desde un piso en el cual se llegó a unos 1200, 1300 casos diarios. En la última semana, últimos 7 días, el promedio diario da arriba de los 3500 casos diarios con picos entre 4.000 y 5.000 casos diarios. Verdaderamente es una situación muy alarmante y si uno sigue lo que sucedió en Europa y también en Estados Unidos con la segunda ola, es muy probable que esto siga escalando a medida que la circulación sigue abierta y a medida que se van multiplicando los contagios por esa mayor circulación. Esto lleva claramente al gobierno a una disyuntiva. Fíjense la discusión que hubo en los últimos días, si se iba a volver o no a algún tipo de restricción para la circulación, que toque de queda, que de alguna manera restringir distintos tipos de actividades, fundamentalmente restaurantes, bares y demás. Y finalmente Alberto Fernández optó por una medida light, que fue dejar a los gobernadores que cada uno establezca las medidas que crea necesarias para tratar de atenuar este impacto de la segunda ola. Segunda ola, además, que se está produciendo o está iniciándose en la Argentina en pleno verano. Y claramente si no llegan a tiempo la campaña de vacunación, que viene lenta o demorada, como también está ocurriendo en la mayoría de los países del mundo, bueno, Argentina tiene un riesgo enorme hacia marzo o abril, cuando finalice el verano, de que esta segunda ola sea mucho peor que la primera. Pero en este momento, pese a estos números verdaderamente alarmantes, el gobierno no tiene ningún margen para aplicar restricciones adicionales y por eso dejó librado que cada gobernador aplicara las medidas, en parte para que en el año electoral cada uno pague el costo político y no caigan todos sobre la Casa Rosada, pero también porque saben que los gobernadores han sido muy renuentes a aplicar medidas
de restricción adicional a volver a cerrar la economía. ¿Por qué el gobierno nacional tampoco tiene ningún margen para que esto ocurra? En primer lugar, porque no hay posibilidad de seguir financiando con emisión monetaria ningún plan de asistencia, ya sea IFE, Ingreso Familiar de Emergencia, o ATP, el programa de pago de salarios con fondos estatales. A diferencia de lo que está ocurriendo en Europa o en algunos estados de Estados Unidos, donde se están aplicando nuevamente paquetes económicos muy grandes de asistencia al sector privado. Recuerdan el último paquete en Estados Unidos, cheques de $2.000 a las familias. Bueno, en la Argentina no hay margen para eso. La emisión monetaria el año pasado ha sido monumental. El gobierno está tratando de pisar el freno en esa emisión monetaria monumental, fundamentalmente para evitar otra crisis cambiaria en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Y está claro que Guzmán, así como impuso la eliminación total del IFE ya desde agosto del año pasado y del ATP a partir de enero de este año, no quiere que se vuelva a encender la maquinita de emisión monetaria en la magnitud de lo que se hizo el año pasado. Fíjense los números, el año pasado se emitieron más de 2 billones de pesos para financiar al Tesoro. Se emitieron el equivalente a 4 meses de la recaudación tributaria del Tesoro. Bueno, esto tiene que frenarse si la Argentina no quiere tener una nueva crisis cambiaria, una nueva disparada de las brechas cambiarias y eventualmente una nueva mega devaluación. El segundo motivo por el cual el gobierno no tiene ningún margen para volver a cerrar la economía es que es necesario que la economía siga abierta para mejorar la recaudación tributaria y de esa manera achicar el déficit fiscal, como se está negociando con el fondo, sin un ajuste mayor por el lado del gasto. Venimos contando que el fondo ha impuesto un tope a los aumentos jubilatorios con la nueva fórmula de movilidad previsional, que va a haber en algún momento descongelamiento de tarifas de servicios públicos, una pulseada muy grande que hay dentro del gobierno porque es una de las imposiciones del fondo para recortar la cuenta de subsidios. Pero la gran apuesta del gobierno es que la economía siga abierta para que se siga recuperando lentamente y vaya aumentando la recaudación tributaria para tratar de achicar la brecha fiscal, el déficit fiscal de 7 puntos de PBI del año pasado. En este contexto hay una carrera contrarreloj en la negociación con el Fondo Monetario, porque si efectivamente no se llega a un acuerdo con el fondo, la crisis podría espiralizarse y no está fácil la negociación con el FMI, porque hay 3 puntos de disidencia principales. En primer lugar, el FMI quiere un mayor ajuste fiscal del que planteó el ministro Guzmán en el presupuesto 2021 de 4,5 puntos del PBI. Esto ratifica lo que decíamos antes, no hay margen para cerrar la actividad económica en distintos sectores, porque eso requeriría asistencia para esos sectores, ATP, IFE, distintos planes sociales o incentivos tributarios que el gobierno no tiene margen hoy para poder aplicar porque justamente está en un plan de ajuste con el FMI. El segundo punto es que el FMI insiste que para cerrar un acuerdo es necesaria una brecha cambiaria menor. Hay muchas dudas respecto al fondo de que efectivamente se pueda sostener un plan de estabilización con una brecha cambiaria del 80-90%, es decir, la diferencia entre el dólar oficial y los dólares alternativos en ese rango, y están presionando al gobierno para llevar más rápido el tipo de cambio oficial, para devaluar más rápido el tipo de cambio oficial. Y el tercer punto es que el FMI, como en general hace en todos los planes, está queriendo imponer metas de acumulación de reservas del Banco Central. Y eso obliga al Banco Central a cuidar mucho los dólares que tienen sus reservas, que son muy poquitos, alrededor de 3.000 millones de dólares de reservas netas en nuestro cálculo. Atención, porque este punto lo hemos visto en diciembre, cuando el Banco Central aceleró la suba del tipo de cambio oficial comprando reservas. También fuerza al Banco Central a aplicar distintos tipos de medidas para tratar de no perder reservas como perdió en la segunda mitad del año pasado. Perdió más de 4.000 millones de dólares vendiendo en el mercado cambiario para evitar una devaluación del tipo de cambio oficial. ¿En qué consiste el plan aguantar? Si el gobierno no quiere devaluar el tipo de cambio oficial, no quiere un salto del dólar oficial que implicaría en este contexto, sin ningún ancla de expectativas, un impulso
inflacionario mucho mayor al que hemos visto desde octubre y un régimen inflacionario que pondría a la economía de cara en una nueva crisis, no solamente cambiaria, sino desde el punto de vista de la economía real. Tiene margen de maniobra con el cepo para ir cerrando cada vez más el cepo, y esto es lo que ha empezado a implementar el Banco Central en los últimos días. En eso consiste el plan aguantar. Cuidar las reservas del Banco Central para evitar una devaluación y tratar de llegar a marzo y abril con una negociación cerrada con el FMI. La medida que se tomó en las últimas semanas va a tener un impacto en la economía real con aumento de precios, pero básicamente tiene el objetivo, más allá de las declaraciones oficiales, de cuidar esas reservas del Banco Central para ir racionando los dólares de las reservas a medida de que se van acelerando las mini devaluaciones diarias en el tipo de cambio oficial y evitar una devaluación mayor, una crisis cambiaria mayor. Esta semana el Banco Central estableció restricciones para la importación de bienes de lujo, pero fundamentalmente también para un capítulo que se llama bienes finales. Y más allá de las declaraciones de que con estas medidas se busca sustituir importaciones para estimular la producción nacional, evidentemente el objetivo principal, como les decía, era cuidar las reservas del Banco Central. Entre otras cosas porque si no, esas medidas se hubiesen tomado antes, se hubiesen tomado el año pasado. Fíjense la restricción para la importación de bienes de lujo. Hay una restricción de 365 días para acceder al dólar oficial para los importadores de bienes claramente de lujo. Estamos hablando de vehículos de más de $35.000 FOB que contando los aranceles, impuestos varios y otros costos, implican vehículos de más de $130.000 en el mercado local. También para vinos espumantes, para la importación de aviones privados, para embarcaciones y relojes de lujo, bueno, y otros bienes. Básicamente para ese grupo de productos, esas posiciones arancelarias, va a haber una restricción muy fuerte para la importación, porque el importador no va a poder acceder más al dólar de 85 pesos y en todo caso o va a tener que buscar financiación de su proveedor o algún crédito comercial del exterior en dólares, muy difícil en este contexto de la Argentina, para poder acceder recién dentro de un año, con la incertidumbre que eso implica, a los dólares oficiales, una vez que haya despachado a plaza esos productos. Pasado en limpio, está claro que todos esos productos ya van a estar cotizando a los dólares alternativos, ¿no? Al dólar MEP de 150 pesos o al dólar Blue de 160 pesos. Esa va a ser la cotización o los precios para todos esos productos. De hecho, ya estaba ocurriendo desde octubre del año pasado, cuando se aplicaron restricciones adicionales a la importación. Había habido un fuerte aumento de los precios en pesos de una serie de productos que son netamente importados y para los cuales el Banco Central estaba retaseando divisas. El capítulo más complicado es las restricciones que va a haber para la importación de bienes finales. Ahí con el supuesto objetivo de sustituir importaciones, como les comentaba, pero el objetivo final y claro es cuidar las reservas del Banco Central. Y ahí se incluyen todo tipo de productos, desde gaseosas, agua mineral, cervezas, electrodomésticos, lavarropas, lavavajillas, heladeras, freezers, hornos eléctricos, sembradoras, algunos bienes de capital. Ahí estamos hablando de importaciones por más de 4.000 millones de dólares al año, una cantidad muy importante de importaciones, prácticamente el 10% de las importaciones totales. Y para todos esos productos la restricción para el importador va a ser que recién 90 días después de haber despachado a plaza esos productos podrían acceder al dólar oficial. De nuevo, se busca que esos importadores renueven el crédito comercial con sus proveedores, otro tipo de créditos, y recién a los 3 meses o después de los 3 meses podrían acceder al dólar oficial. Eso va a implicar también un encarecimiento de todos estos productos, porque vamos a ver cómo va ajustando el mercado, pero sin duda esto va a llevar a que buena parte de estos productos terminen ajustándose a los dólares alternativos, aunque es cierto que también el gobierno está buscando que no le pasen por encima al Banco Central, como ocurrió el año pasado, que con la disparada de las brechas cambiarias todos los importadores buscaron acceder a ese dólar oficial actualmente de 85 pesos
y cortaron todas las líneas de financiación con sus proveedores del exterior, incluso empresas multinacionales que operan acá en la Argentina cortaron líneas de financiación con sus casas matrices. Y por eso, fíjense, se dio la paradoja durante el año pasado, con datos para los primeros 11 meses, entre enero y noviembre del 2020, que el pago de importaciones fue 7.500 millones de dólares más que en igual periodo del 2019, siendo que las importaciones, es decir, los productos que se importaron, bienes y servicios que se importaron el año pasado, cayeron 16% debido a la mega recesión respecto al 2019. Es decir, se importó menos, pero hubo 7.500 millones de dólares más de pago de importaciones que en el 2019. Y eso tiene que ver justamente con lo que les decía, que la brecha cambiaria, es decir, un dólar oficial muy barato respecto a los dólares alternativos, llevó a que los importadores tuvieran un incentivo enorme para acceder a ese dólar oficial y obviamente cortaron toda la línea de financiación que tenían con sus proveedores o anticiparon importaciones o cancelaron créditos comerciales que tenían. Sin duda, lo que quiere hacer ahora el Banco Central es tratar de que renueven crédito comercial los importadores, pero el efecto final sobre gran parte de estos productos, y la preocupación es todos los productos finales que se producen en la Argentina, es que haya un impulso inflacionario adicional sobre estos productos que terminen ajustándose a los dólares alternativos. En síntesis, está en marcha el plan Aguantar y probablemente veamos todas las semanas algún tipo de medida tendiente a consolidar este plan Aguantar, proteger, cuidar las reservas del Banco Central para ir administrando las mini devaluaciones diarias que aplica el Banco Central, tratando, está muy justo en el mercado cambiario, tratando de acumular mínimamente reservas y evitar una devaluación brusca del tipo de cambio oficial que espiralice la crisis. Las medidas que se tomaron en los últimos días y las que se pueden tomar en las próximas semanas, que básicamente tienen que ver con endurecer el cepo cambiario para la importación, tienen un impacto en la economía real, lo vamos a ver en una aceleración de precios, y eso va a hacer todavía más complejo la recuperación del consumo y del poder adquisitivo de los salarios. Pero no es otro el margen que tiene el gobierno y este plan Aguantar puede tener algún tipo de futuro si del otro lado del puente, hacia marzo o abril a más tardar, está cerrado un acuerdo con el Fondo Monetario, negociaciones que no vienen fáciles como les comentaba. Atención porque de fondo está el escenario de la disparada de los casos COVID. El gobierno no tiene ningún margen hoy para cerrar la economía, no tiene posibilidad de aplicar ningún tipo de plan de contención a los sectores económicos que eventualmente puedan cerrar, y en todo caso evaluará si tiene cerrado un acuerdo con el Fondo Monetario a partir de marzo y abril, si es necesario hacia esos meses, si la segunda ola viene muy pero muy fuerte, como está ocurriendo en Europa o en Estados Unidos, a hacer algún tipo de restricciones puntuales y aplicar algún tipo de incentivo económico teniendo el reaseguro o el ancla del acuerdo con el fondo. Hoy la situación es de máxima precariedad, el plan Aguantar está de alguna manera prendido con alfileres, hay muy poco margen para hacer otra cosa en medio de una crisis que podría ser mucho mayor si Argentina va a una nueva crisis cambiaria y una espiralización de la inflación. Espero que les haya gustado este video y como siempre les recuerdo, suscríbanse al canal. Vamos a hacer en las próximas semanas vivos a través del canal. Activen la campanita de notificaciones para recibir las alertas de cuándo van a ser esos vivos que vamos a realizar. Chau, pásenla bien.